En periodismo independiente, estamos haciendo historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de periodismo independiente. Y esta mañana 4 de octubre de 2016 tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Bueno, hoy martes 4 de octubre de 2016 síganos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter, @tere_midelega, a través de Facebook, mi delegación vida metropolitana, @gmail.com, y a través, de la revista Delegaciones y más. Hoy celebramos a San Francisco de Asís, en memoria de San Francisco, quien se convirtió a la vida evangélica en Umbría, encontrando a Cristo en los pobres, uno de los primeros estigmatizados, el segundo después de San Pablo, quien acogió la vida de pobreza, el gran reformador de la Iglesia Católica, el primer estigmatizado, San Francisco de Asís. Hoy también celebramos a Santa Áurea, San Petronio, San Quintín, Beato Alfredo, Beato Enrique y Beato José Canet. Hoy empiezan lo que es el cordón de San Francisco de Asís. Y comienza a ver lo que sería el frío. Todos los que llevan el nombre de Francisco, a Francisco le enviamos un abrazo, un beso de nuestra parte, que se la pase muy, muy, muy bien, y le dedicamos estas mañanitas a todos aquellos que llevan el nombre de Pancho o Francisco. Y el Reforma nos dice el día de hoy: desechan 74 patrullas en Naucalpan. El gobierno de Naucalpan abandonó 74 patrullas descompuestas en el bajo puente de Río San Joaquín en su cruce con ingenieros militares. Y gozan weekend políticos y contratistas de gobierno. Olvida Secretaría de Hacienda y Crédito Público ley antideudas. La ley que busca combatir endeudamiento en estados y municipios carece de reglamentos para hacerla cumplir, pues Secretaría de Hacienda y Crédito Público no los han promulgado. También dice: ganan 3 británicos Nobel de Física, Michelle Congels y Duncan y Towles ganaron el premio de Física. También tenemos que reprueban en Nuevo León a Bronco, dará Assange datos para elección de Estados Unidos y congela CENTE a sección 22, advierten riesgos de constituyentes, apuntan a seguro asesinato de cineasta, pagan $1,500 para vigilar a vecinos, acecha recorte a sector turístico, pretenden blindarse contra los deudores. Alistan en la Ciudad de México para el 911, promete Secretaría de Transporte y Crédito Público reparar cabinas de seguridad. También dice: hallan una serpiente de 2 cabezas y van 7 mexicanos por el Gallardet. Y regreso triunfal, estrena Polanco Foro Cultural. Tiene en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solemne retraso y exigen más seguridad en Naucalpan. Las mujeres se manifiestan, dicen: ya no podemos salir a la calle. ¿Y cuánto costará combatir la corrupción? Lo dice Erubiel Ávila. Eso nos dice Reforma, la prensa nos dice el día de hoy. Dice: trasladan en helicóptero a un recién nacido con urgencia médica. Esto fue en el eje central Lázaro Cárdenas y calles aledañas con entronque al eje 2. Fueron cerradas la circulación vehicular porque se les avisó a elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que en ese sitio iba a descender un helicóptero en donde se transportaba a un menor que urgía fuera atendido en el Hospital Pediátrico de Peralvillo. Y esto, al tener ya todo controlado el tránsito en la zona, comenzó el descenso del fondo en donde se encontraba la incubadora, y en el interior al menor de 2 meses, y cerca de donde iban a descender la aeronave se encontraba el personal de enfermería del referido nosocomio, el cual llevaba una camilla. Por eso, en cuanto el piloto apagó el
el helicóptero se acercaron para ayudar a bajar la incubadora. Y bueno, pues es lo que nos dice la prensa. También se enfrentan personal de las bases de operaciones mixtas y civiles. El saldo fue de un detenido, esto en Michoacán. Crece el drama de migrantes haitianos y liberan a otros 8 normalistas. Y bueno, pues tenemos también crisis aparatoso. Al menos 12 pasajeros resultaron lesionados luego de que una combi de transporte público se estampara contra la parte posterior de un autobús. Y más de 2 personas, los asesinos de la ciudadana española. Se afirma la PGR que son más de 2 los secuestrados y asesinos. Capturan a uno, otro habría subido al mismo taxi para someterla junto con el chofer. Son más de 2 personas las que participaron en el secuestro y asesinato de la ciudadana española María Villar Galaz, y que esa organización delictiva opera en la zona metropolitana de la Ciudad de México, aseguró el titular del aceido de la PGR, Gustavo Salas. Destacó que el pasado domingo 2 de octubre el Ministerio Público de la Federación logró el otorgamiento de una orden de aprehensión contra 2 personas, incluido el detenido de nombre Oscar, en tanto que se avanza en la indagatoria sobre la participación de otros probables responsables. Y tenemos que detenidos los que mataron al sacerdote, dice, eran cuates. A 15 días de que el sacerdote de Janamuato, José Alfredo López Guillén, fuera declarado como desaparecido, dice el Procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, informó que Vicente y Francisco fueron los asesinos del clérigo. Sí convivieron con el cura y discutieron con él. Luego de golpearlo, lo encajuelaron para trasladarlo a un lugar solitario y le metieron 4 balazos. A 15 días de que el sacerdote de Janamuato, José Alfredo López Guillén, fuera declarado como desaparecido y una semana después encontrara su cuerpo, el Procurador General de Justicia del Estado, José Marín Godoy Castro, informó en rueda de prensa que se detuvo a 2 personas vinculadas con el asesinato, mismas que ya se encuentran presas en la reinserción social de Zamora, con lo cual aseguró quedó esclarecido el homicidio. Godoy dio a conocer que los hechos investigados no fueron por motivo de un secuestro ni de delincuencia organizada o ataques a la iglesia, ya que se trató de un evento de convivencia social que surgió como consecuencia de las diferencias entre los participantes. El titular de la Procuraduría informó sobre parte de las investigaciones realizadas y estableció que los 2 hombres identificados como Vicente y Francisco la noche del 19 de septiembre estuvieron conviviendo en la casa del párroco y en un momento dado se registró una discusión y los 2 sujetos sometieron al sacerdote y lo maniataron con algunas prendas de vestir y lo envolvieron con una cobija para posteriormente encajuelarlo en el vehículo blanco propiedad del cura y posteriormente asesinarlo de 4 balazos. Pues que me disculpe la PGR, porque el que 2 personas agarren a otra y a la amaguen, lo amaniaten y se lo encajolen, pues eso ya es un acto de secuestro y de delincuencia organizada. Pero no creo que una persona por un conflicto hagan ese tipo o lleguen a esos extremos, por muy caliente que esté el asunto, dicen. El procurador mencionó que la desaparición del cura fue denunciada el 21 de septiembre y fue encontrado sin vida 3 días después, por lo que en todo momento el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, instruyó que no se escatimara esfuerzos algunos para esclarecer estos hechos ilícitos, aseveró. Los trabajos de investigación de la PGJ permitieron ubicar las 2 unidades, así como conocer la identidad de las 2 personas de quienes existieron indicios de su particulación o de su participación en el hecho, por lo que fue solicitada la orden de aprehensión ante el juez de control, misma que fue obsequiada. Y bueno, pues esto es lo que dicen sobre él, a menos que ellos tengan que ver con el crimen organizado, no lo quieran comentar para no manchar el nombre de la iglesia. Y
pues mantenerlo como un pleito nada más. Y bueno, pues eso es lo que dice la prensa. El Universal nos dice: FMI recorta pronóstico de crecimiento para México a 2.1%. Para 2017 la expectativa de crecimiento para el país es de 2.3%, es decir, un ajuste a la baja de 0.3 puntos. Y Televisa pega a Megacable. La televisora de San Ángel invitó a los televidentes a que se cambiaran de cable a Easy o Total Play. Y menor recaudación en gasolina no pega a finanzas. Escenario complicado, dice Cartens. Banxico ve un adverso cierre económico en 2016. Y PRI-PAN, ¿quién ganó el debate? Dice: líderes del PRI y el PAN triunfaron en el debate organizado por el periodista Carlos Loret de Mola. Y dice: noticias para no envolver filetes. Esto es lo que nos dice Héctor de Mauleón en su columna. Y 2017 será un año de vacas muy flacas para la Ciudad de México. Lo dice: la Federación pasó tijera de una manera desproporcionada, acusa el secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Destaca que Fondo Metropolitano es el más afectado por recorte. Netflix se burla otra vez de Televisa tras la salida de telenovelas de su plataforma. Ironiza con un video donde lloran por Rebelde. Aplican cirugía robótica a bebés. En México solo 8 lugares utilizan esa tecnología y el Hospital Central Militar es el único centro de especialidades en América Latina donde usan esto, pues se lo proporcionan a niños. Y dice: este es el paciente más pequeño hasta hoy. Los médicos utilizan 4 vasos en las operaciones para realizar por computadora. Ven video viral y taladran sus iPhone. Y luego dice: Mancera y Meade ya no se ríen. Dice: sostuvieron una reunión para negociar el tema del presupuesto económico. Godin Show stand up en la oficina. Dice: y la Chule llega tarde para evadir a la prensa. Araceli Arámbula prefiere evitar hablar de su familia en entrevistas banqueteras. Duarte se dice víctimas de chismes. El gobernador aseguró que su imagen fue dañada con puros chismes. Y 3 científicos británicos comparten el Nobel de Física. David Toules, Duncan Haldane y Michel Coster-Lins fueron premiados por su trabajo que reveló los secretos de la materia exótica. Nobel a investigador del sistema de reciclaje celular. Y bueno, vamos a tener que esta semana se van a estar entregando los premios Nobel el día de lunes, el que vamos a estar esperando, el de literatura. ¿Quién es premio Nobel de literatura? Dice: Yoshinori Ohsumi ha dado claves para entender el desarrollo del cáncer, diabetes y Parkinson. Yoshinori Ohsumi gana el premio de medicina, el premio Nobel. Él fue premiado por el descubrimiento del mecanismo de la autofagia, un procedimiento para degradar y reciclar componentes celulares. Y bueno, pues Radio Hit dice: toca lo que quiere. La banda británica ofreció primero el repertorio de su nuevo disco a Moonshape Pool. Y bueno, pues también toca a antiguos covers y antiguas canciones de ellos. Y Luis González de Alba: sus pleitos con la izquierda. Una de las situaciones más conocidas fue su disputa con la escritora Elena Poniatowska, de quien decía fue amigo cercano, cuando regresó a México tras salir de la cárcel de Lecumberri en 1971 y pasar un año de autoexilio en Chile. En la obra póstuma de González de Alba, el libro Tlatelolco, aquella tarde, del escritor fallecido el domingo, será publicado en diciembre por Col y Arena. Y cancela show y fans destrozan escenario. Gerardo Ortiz argumentó una enfermedad. Horas antes se tomó una foto brindando. Y bueno, esto es lo que nos dice el Universal. La jornada dice: avalancha de haitianos en Tijuana. Es manejable el actual nivel de la deuda, firma Meade. Señala que 76% del débito está en pesos y el resto en dólares a tasa fija. Sigue el apetito de capital foráneo para cobrar bonos gubernamentales. Pues aquí vemos que Donald Trump con su muro no solamente afecta a mexicanos, sino a latinoamericanos. Y anuncia Peña la entrada en vigor de 911 para emergencias. Operará en 16 entidades para casos de seguridad, médicos y protección civil. También habrá atención especial a mujeres en situaciones de violencia. Ministros admiten que tuercen la ley para su guardadito.
Con los fideicomisos crecen sus pensiones hasta 121,000 mensuales, contrasta con el tope impuesto de 10 salarios mínimos para jubilados y legisladores. Los recursos deberían devolver su destino. ASF crisis en la imagen del gobierno por la corrupción. Y exdelegado en Tlalpan, destructor ecológico. Higinio Chávez construyó una finca de 16 millones en zona protegida del Ajusco. Será demolida junto con otros 2 residentes de las residencias del exfuncionario. Los acusan de daño ambiental y ponen en marcha el presidente la Semana del Emprendedor. Dice, señala que el gobierno solo es un facilitador de los nuevos negocios. La Ciudad de México repleta de baches y de quejas ciudadanas. La Isla del Amor en Alvarado, Veracruz, un gran basurero. Se abre diálogo para salvar el pacto de paz en Colombia y también, bueno, el pacto en Colombia, este pacto sobre el paz, está postulado para ganar el premio Nobel de la Paz. Ojalá que lo gane. Es una gran iniciativa del presidente Santos. Lástima que la ciudadanía no ha apoyado la paz y quieren guerra. Cita en la casa de Nariño, el expresidente Uribe envió personeros y Timochenko, el acuerdo puede renegociarse, pide incluir a indecisos. Líderes mundiales reiteró su apoyo a Bogotá para concretar el proceso. Y bueno, Milenio nos dice el día de hoy: Carstens plantea uso racional de fondo de dólares. El FMI anunciará hoy en Washington por 8º consecutivo un recorte al crecimiento económico global, anticipa el gobernador del Banco de México en el asalto a la razón. Y los años en Lecumberri no fueron malos. Me encanta la solidaridad entre hombres, dice uno de los grandes del movimiento de 1968. Protección legal a Fuerzas Armadas ofrece Congreso. Roberto Gil rechaza que la muerte de 76 militares en los últimos cuatro años demuestre que el narcotráfico rebasó a las autoridades. 3 británicos ganan Nobel de Física por estudios sobre la materia. Y gobernadores: origen del mal, uso de recursos. Auditor Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, reitera que hay 53 denuncias contra el gobierno de Veracruz. Y Matthew toca tierra en Haití, hay 2 muertos. Salen de prisión 8 normalistas en Michoacán. Estaban detenidos desde el 15 de agosto por el bloqueo de vías y quema de vehículos. Deberán presentarse a firmar cada 15 días. PGR entrega en Nochitlán copia de investigación del caso. Familiares de las víctimas del enfrentamiento del 19 de junio y activistas recibieron copia del expediente que consta de 6,520 hojas. Radio Hit emociona en su reencuentro con México. A 5 años de su gira anterior, la banda inglesa se presentó en la primera de 2 fechas en el Palacio de los Deportes. Ofrecieron sus éxitos y parte de su nuevo disco. El Cuauhtémoc, 34 años de avivar el espíritu marinero. Y bueno, pues tiene felicidades al buque Cuauhtémoc y a Secretaría de Marina. Castigo al Deutsche por impunidad a directivos. Facebook lanzará una aplicación para smartphones. Esto pues para smartphones viejitos. Y los bancos de inversión desperdician potencial y crecimiento mundial de nuevo al atolladero, dice. Y bueno, tenemos que 1 más 1 nos dice el día de hoy. Dice, México tiene fortaleza interna. Dice, esto lo dice MIT. Dice, para crecer pese al entorno mundial, lo dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pueblo debe tomar el poder político para su beneficio. Esto lo dice más de 50,000 mexicanos de los estados de Hidalgo, Veracruz y Nayarit organizados en el movimiento. Y Auditoría Superior dará a conocer estados que mal usaron recursos federales. Abasto de agua potable, prioridad para la Ciudad de México. Nuño Mayer anuncia cambios en la SEP. Y el Sur de México nos dice, hay déficit de credibilidad en autoridades. Esto lo dice INAI. El Sistema Nacional Anticorrupción apenas dispondrá
de 143.7 millones de pesos. Prioridad el caso de Duarte Ochoa, lo dice Jucopo. Advierte Instituto Nacional de Migración que no tolerará actos de corrupción. Reafirma compromisos el Sistema Nacional Anticorrupción villano. Y el ojo del huracán Matthew tocó tierra en el oeste de Haití. Matthew avanza hacia el norte con una velocidad de 9 millas por hora. Estados Unidos no abandonará proceso de paz en Siria tras ruptura con Rusia. El secretario Kerry afirmó que Estados Unidos no va a abandonar al pueblo sirio. Visita el Papa Francisco a Matriz, pueblo devastado por el terremoto. El pontífice quiso que esta vez su visita fuera personal y privada. Wikileaks festeja 10 años bajo la persecución a Julian Assange. Creemos en lo que hacemos y cuando estamos bajo presión nos defendemos, dice. Ganó el miedo en Colombia, aseguró embajadora en entrevista. La decisión en el plebiscito en Colombia fue entre la esperanza y guerra de guerrillas. Exmilitares entrenan a sicarios en tácticas. Las emboscadas son la táctica preferida para los delincuentes. Esto pues lo dicen. Reduce castigo a Sharapova, podrá competir en abril del 2017. Principales bolsas de valores de Europa abren sus operaciones con ligeras ganancias y dispondrá la Ciudad de México de presupuesto mayor al ejercido en 2016, lo dice MIT. 70% de empresas cierran de los 5 años. Proponen CCE medidas para emprendedores. José Ron se despide de las novelas y se vuelve rockstar. Pronto la música será aburrida, lo dice Pancho Barona. Y Salma Hayek lamenta asalto de Kim Kardashian. Pemex emite nuevos bonos para reestructurar sus finanzas, vence a 7 y 30 años. Y bueno, pues es lo que nos dice El Sol de México. Excelsior nos dice, hacen latir su corazón. Especialistas lograron por primera vez colocar a una niña de 4 años un aparato que suple funciones que su corazón no puede hacer. DiCaprio y Obama piden hacer más contra el cambio climático. FIFA sanciona a México por conducta discriminatoria. Huracán Matthew azota a Haití, alertan en todo el Caribe. Liberación causará alza en gasolinas. El precio de combustible subirá 8.6% en 2017 con la apertura del mercado y la eliminación del subsidio. No subirán las gasolinas en octubre, pero sí el dice SHCP y se buscará quitar factor político a gasolinas. Liberación de gasolina será por regiones, en algunas controladas, y tráiler a exceso de velocidad provoca volcaduras en Tultitlán. Liberan vialidades afectadas por lluvia en el sur y poniente. El Papa consuela damnificados del terremoto en Italia. Señalan a chofer de fotógrafa canadiense como su presunto asesino. La Fiscalía de Yucatán indica que el móvil fue robo, ya que la cámara, dinero y otras pertenencias fueron las que el sujeto sustrajo. SSP y Sedena revelan ataque armado y aseguran arsenal en Apatzingán. Los agresores huyeron y abandonaron 4 vehículos que tenían en su interior 50 cartuchos para AK-47, así como una droga conocida como hielo. Conductor ebrio embiste a 20 vehículos en Pachuca e intercambian juguetes bélicos por libros en Sonora. El propósito es promover la cultura y el hábito de la lectura. La campaña se realizará en 174 escuelas estatales. Prohibirán el uso de celulares en casillas electorales y el dictamen aprobado contempla que quienes violen dicha ley podrían ser detenidos hasta por 48 horas sin derecho a salir bajo fianza. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Excelsior. 24 horas nos dice: la impunidad del sello de Michoacán, emboscan a militares en Lázaro Cárdenas, Michoacán. No reportan heridos en estos momentos y rechazan atraso en sus cuotas. PRD tiene 21 legisladores morosos. Ojo del huracán Matthew toca tierra en Haití, hay inundaciones y deslizamientos de tierra. Consigna PGR agresor de María Villar. La PGR informó que continúan las investigaciones para poder detener a un sospechoso más. Elegían a sus víctimas al azar.
Trump, gran beneficiario de injusta ley fiscal. Fue un día después de que la prensa de su país revelara que pudo haber evitado pagar impuestos aprovechándose de exenciones tributarias desde 1995. Y Toules Haldane y Kortelitz, Nobel de Física, por descubrir misterios de la materia. Los tres físicos teóricos británicos recurrieron a sofisticadas herramientas matemáticas para explicar fenómenos inusuales en fases o estados inusuales de alguna forma. Y luego nos dice también 24 horas. Radio Hit enciende al Palacio de los Deportes con Creep. La bandera liderada por el cantante Tom York cerró con broche de oro su primera presentación en Ciudad de México, donde los asistentes disfrutaron de un gran concierto. Y bueno, en finanzas, El Financiero nos dice: dólar sube ante posible alza en tasa de la Fed. Este martes la moneda mexicana se ve afectada negativamente por la fortaleza del billete verde en el mercado internacional y por el débil desempeño observado en el mercado petrolero. Y bueno, también tenemos que IFM incrementa su participación en OHL México. El administrador de fondos global, IFM Global Infraestructura, acuerda aumentar su participación en un 24.01% en subsidiaria de la mexicana, y mejora Pemex perfil de su deuda. CNH amplía plazo para dudas por bloque Trión. Y deuda mundial, que tanto debe preocuparnos, dice: las deudas mundiales pues son motivo suficiente para preocuparse. Hay países cuyo nivel de endeudamiento enciende focos rojos en el mercado. Estábamos hablando ayer en un tuit pusimos nosotros, y nos encanta eso porque Trump es Donald Trump es de los pocos que hablan del endeudamiento de una gran potencia como Estados Unidos, dice, y hoy sacan, en Financiero, precisamente lo que es la deuda privada de algunos países. Por ejemplo, con la importante excepción de China, es probable que los niveles de deuda privada no justifiquen una gran preocupación en este momento. Y, por ejemplo, dice: mientras el peso refleja el ascenso de Trump, el resto de los mercados bostezan. Los ganadores y perdedores con el acuerdo de la OPEP. La macroeconomía también hablamos de, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Según el Producto Interno Bruto del 2007, pone la comparación 2007-2015, por ejemplo, Japón casi llega a los 200, Estados Unidos sobrepasa los 200, Reino Unido entre 170, Francia entre 60, según el porcentaje del Producto Interno Bruto, por ejemplo. El 200% dice: ¿cuánta deuda es demasiada? El 200% del Producto Interno Bruto, el 300%, nadie lo sabe. De algún modo, casi todos los países han logrado mantener sus cifras de deuda en aumento. Dice: desde los albores de la Edad Moderna, los que parecían un nivel de deuda impensable alto hace un siglo, 2016, es inofensivamente bajo ahora. Y bueno, pues nos ponen esta gráfica que les voy a dar un retweet por ahí para que ustedes vayan viendo pues las comparaciones de lo que es la deuda interna. Vamos a hablar sobre esto, vamos a irlo profundizando conforme vayamos avanzando estos temas. Vamos a ver si contactamos a un experto de un economista para poder que nos dé una opinión sobre esto. Si no, nosotros les vamos a hacer la investigación para que comparemos más o menos qué significa o qué países están a nivel mundial. Hablamos de una deuda mundial precisamente, y hablamos de que la deuda interna o externa de cada uno, bueno, pues es diferente, ¿no? Nuevo requisito: detienen al menos 20 proyectos para generar energía. Servicios de telecom, baja de precio para smartphones, sube hasta 6%. Y Meade y Mancera acuerdan diálogos sobre recursos para la Ciudad de México. José Antonio Meade y Miguel Ángel Mancera acordaron establecer mesas de trabajo esta semana a fin de analizar espacios de oportunidad para mejorar las condiciones presupuestales de la
la capital del país. Y el economista nos dice: depreciación y mercado laboral en Estados Unidos impulsarán remesas a México. El mes de agosto acumulan 17.600 millones de dólares, 6.6% más que lo captado en el mismo periodo del 2015. México está en el centro del debate, lo dice el ex embajador, dice, de la nación, dice: muchos de los ataques observados durante la campaña hacia este país tienen su origen en preocupaciones y miedos de los estadounidenses, afirma el ex embajador, pues, de ahí, de Estados Unidos. Dice: el huracán Matthew toca tierra al sureste de Haití. Menos presupuesto frena cobertura de México conectado. Libra esterlina en su nivel más bajo en 31 años por el Brexit. En las operaciones matutinas, una libra se cambiaba por 1.2766 dólares y 1.1431 euros, su nivel más bajo desde 1985. Enfrentará a Reino Unido turbulencias económicas durante Brexit. El ministro de Finanzas de Reino Unido, Philip Hammond, advierte que enfrentará turbulencias económicas durante el proceso de Brexit. Y bueno, tenemos también que científicos británicos ganan el premio Nobel de Física. Stein promete filtraciones sobre las elecciones de Estados Unidos. Dice: bueno, pues es un ícono a pesar de que hizo algo indebido, pero a veces dicen: ¿y cómo llegamos a la verdad? Dice: el fundador de Wikileaks, Julian Assange, prometió revelaciones significativas de temas como las elecciones de Estados Unidos y Google en las próximas semanas coincidieron con el 10º aniversario de su organización. FMI recortará expectativas de PIB para México. Y bueno, pues tenemos que esto es lo que nos dice el economista. Vamos con las finanzas, con Banamex, divisas. Hoy el dólar se compra en 18.81 pesos, se vende en 19.56 pesos. El euro se compra en 21.1768 pesos, se vende en 21.7450 pesos. El Dow Jones no representa un alza, está en 0.00%. Y bueno, pues por lo pronto esto es todo. De hecho, bueno, comparándolo con el día de ayer, tiene un alza de 18.308%. Y vamos con el clima. El Sistema Meteorológico Nacional nos dice el día de hoy: intervalos de chubascos fuertes de 25 a 50 milímetros con tormentas puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chiapas. Hay un sistema frontal, posiblemente el número 3 y canal de baja presión. Y el clima para la Ciudad de México el día de hoy es de... Actualmente tenemos 16 grados centígrados, va a haber una máxima de 25 grados centígrados, una mínima de 14 grados centígrados. Este martes hay probables precipitaciones de 0%, humedad de 77%, vientos de 8 kilómetros por hora. Vamos a tener que hay intervalos nubosos. En lo que es Monterrey va a haber 34 grados centígrados la máxima, 22 grados centígrados la mínima, con un cielo totalmente soleado. Mexicali también cielo soleado con 32 grados centígrados la máxima, 17 grados centígrados la mínima. Ya va subiendo la temperatura, va bajando el frío y las lluvias también se van dispersando. Y bueno, por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy bien. Nos vemos el día de mañana para que sigamos compartiendo pues más información. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Un abrazo y un saludo a todos aquellos que llevan el nombre de Francisco. Y bueno, nos vemos mañana. Mi nombre es Teresa Salazar. Les informó en Periodismo Independiente. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia.